Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Temas importantes en la jornada de hoy, algunos análisis, algunos tips sobre el discurso del presidente Luis Abinader ante la reunión conjunta del Congreso Nacional, de las cámaras legislativas, este 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Cómo lo analiza la oposición, cómo lo analiza el gobierno, cómo lo analiza el empresariado, la gente que cree. Arranca ya la batalla hacia las elecciones de mayo y hay ya las definiciones. El PRM inscribe sus acuerdos con sus partidos aliados, sus alianzas, y la oposición no logra cuajar una candidatura unificada, sino que cada uno va a ir por su lado. Aunque hay algunos acuerdos, se mantienen algunos acuerdos en el nivel senatorial y uno que otro diputado. También, la columna que escribí esta semana en el Listín Diario, que se llama como este programa, Oye País, analizando el tema de las compras y ventas de votos y de cédulas de que tanto se ha hablado en el proceso electoral del 18 de febrero. Y la guerra de Ucrania y Estados Unidos, y Rusia, cumple 2 años. Señores, 12.000 muertos, 6,5 millones de desplazados, de refugiados. Y eso no tiene visos de terminar. Esa es nuestra oferta para la jornada de hoy, después de la pausa. La Alianza Rescate RD, que integran los partidos de la Liberación Dominicana PLD, Fuerza del Pueblo FP y Revolucionario Dominicano PRD, vuelve a la carga y ahora más ampliada en un nuevo intento de enfrentar al oficialismo, pero solo en candidaturas al Senado. Los 3 partidos llevarán de manera individual sus aspirantes a diputados y los candidatos presidenciales serán Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas Maldonado. El senador por Santiago de los Caballeros, Eduardo Estrella, aseguró que a la oposición se le hizo tarde para competir electoralmente porque el triunfo del presidente Luis Abinader en las elecciones de mayo será en primera vuelta. Estrella, quien es coordinador de la coalición oficialista RD Avanza, vaticinó que el triunfo electoral del Partido Revolucionario Moderno PRM y la coalición RD Avanza será arrollador. El presidente del Colegio Médico Dominicano anunció que junto a las sociedades médicas especializadas elevarán ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social un recurso de reconsideración a disposiciones contenidas en la normativa sobre infracciones y sanciones aprobadas en el Consejo Nacional de la Seguridad Social el pasado 15 de febrero de 2024 mediante la resolución 584-03. Waldo Ariel Suero sostuvo que para ellos resulta altamente sospechoso que de las 37 infracciones listadas para las ARS y DOPRIL, solo 6 son tipificadas como graves, 15 moderadas y 16 leves, mientras que a los prestadores de las 28 numeradas 9 se consideran graves, 12 moderadas y solo 7 leves, lo que a primera vista refleja una proclividad de la normativa a no afectar los intereses de las ARS y DOPRIL, las cuales solo operan como intermediarias de la seguridad social y continúan beneficiándose de la mayoría de las disposiciones emanadas desde el Consejo Nacional de la Seguridad Social. La policía investiga a varias personas por la muerte a tiros de un oficial del Ejército de República Dominicana, ocurrida la noche del martes en el sector Villa Liberación en Santo Domingo Este. El segundo teniente Fernando Pérez Berigüete fue atacado por 2 personas que se desplazaban en una motocicleta cuando el oficial llegaba a su residencia tras participar en el desfile militar por el Día de la Independencia Nacional.
Benín, una nación de África Occidental, enviará a Haití efectivos de sus fuerzas de seguridad como parte de una misión respaldada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, informó el gobierno del país africano en una decisión celebrada por la Comunidad del Caribe CARICOM, reunida en Georgetown. El Ministerio Beninés de Interior y Seguridad dijo que está confirmado que Benín enviará hombres a Haití, luego que la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, anunciara en Georgetown, donde participa de la cumbre del CARICOM, que se trataba de una misión de 2.000 efectivos. Agricultores catalanes han bloqueado diversas vías, entre ellas la autopista AP7 que conecta a España con Francia, entre otros puntos fronterizos de la provincia de Girona, en Cataluña, para exigir que se atiendan las peticiones sobre temas de importaciones burocráticas y gestión del agua, reportan medios locales. A modo de protesta, los agricultores han arrojado al suelo productos procedentes de otros países, como tomates y judías verdes originarias de Marruecos. De acuerdo con informes de Protección Civil citados por la prensa, cerca de 11 vías están cortadas, afectando 15 tramos de la zona. El funeral del líder opositor ruso Alexei Navalny, quien falleció a principios de mes en una remota colonia penal en el Ártico, tendrá lugar el viernes en Moscú, luego de que varios lugares se negaron a celebrar el acto, dijo su vocera. El funeral se oficiará en una iglesia del distrito de Margino, en el sureste de Moscú. El viernes por la tarde, indicó Kira Yarmis este miércoles. El entierro será en un cementerio cercano. En plena crisis diplomática entre Brasilia y Tel Aviv, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva no se retracta de sus palabras sobre las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que comparó con los crímenes de Adolf Hitler contra los judíos. En una entrevista concedida a RDTV, el mandatario afirmó que si retrocediera en el tiempo diría lo mismo, porque eso es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Luis Abinader, como todos los jefes de Estado, cuando se presenta ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas para rendir las memorias de su gestión de gobierno durante el año anterior, algo que es un mandato constitucional, hizo un recuento a lo largo de todo el proceso, hizo un recuento de lo que ha hecho su gobierno, pero como este es el último de los discursos que pronuncia el jefe del Estado en esa condición de rendir cuentas para este periodo constitucional, este es el cuarto discurso ante las cámaras legislativas para ese propósito de este mandato, él englobó una suerte de también lo que son los 4 años de su gestión y tiene una razón lógica. Fue un discurso de 56 páginas, lo tengo todo por aquí, ¿cuántos fueron? Tiene 56 páginas, tenía 56 páginas, 13.179 palabras, duró 1 hora y 56 minutos, hubo 125 aplausos y 15 ovaciones de pie, tomó agua unas 8 veces, sorbos de agua. El discurso comenzó a las 10:33 de la mañana justamente. Son algunos detalles de
adicionales del texto del discurso. Un discurso en el que el presidente, como es lógico, presentó los logros de su gestión, cómo ha tratado de encaminar al país al salir de la pandemia y enfrentar una serie de retos, principalmente en el orden económico, sanitario, en el orden social, y cómo le ha dado resultados, incluyendo el tema de la economía, con la inflación y el crecimiento de la economía, sustentado, revertir esas crisis con el turismo, y presentó 3 puntos luminosos dentro de esa gestión que él estima que fueron modelos de desarrollo y modelos de progreso. El Banco de Reservas, con utilidades de 24.500 millones de pesos. Punta Catalina, que deja beneficios y ha ayudado a amortiguar el tema de la demanda de energía y de los apagones. Y de Refidonza, que ha mantenido la situación estable en relación a las demandas de combustibles y otras actividades. La oposición, lógicamente, criticó el discurso, pero las críticas del discurso yo le encontré que se fueron más por el componente de denostar políticamente la gestión del gobierno. Y el presidente se cuidó de no hacer arengas políticas en una situación en que él está en una posición de reelección. Claro, todo lo que dice que ha hecho el gobierno es un aporte a una oferta política, tiene un resultado político, como es lógico, pero no tomó la tribuna para hacer arengas políticas de su continuidad en el poder. La oposición, golpeada después de lo que pasó hace solamente 10 días, ripostó políticamente. Yo creo que el discurso fue un discurso rutinario de rendición de cuentas, muy bien estructurado, muy bien elaborado, muy coherente, siguiendo patrones de presentación de imágenes de apoyo y de personas beneficiados con acciones del gobierno allí presentes y que daban testimonio de eso que había hecho el gobierno, como por ejemplo la gente que recibió los títulos de propiedad, gente que recibió saneamiento de cañadas y de zonas que estaban constreñidas por estas inmundicias, de personas que han recibido beneficios de solidaridad, comedores económicos y este tipo de cosas. Y esta puesta en escena aligera, en cierto modo, la pesadez de un discurso largo, del recitar de una retahíla de números, de cifras, de logros, de planteamientos hacia el futuro. Yo creo que fue un discurso rutinario, por así decirlo, un discurso estructurado, como digo, bien estructurado, y yo creo que en sentido general la oposición se sintió en la necesidad de salir a decir algo porque realmente todavía está sumamente golpeada de lo ocurrido en las elecciones municipales. Eso tenemos que entenderlo. Pero esa es una realidad y es una realidad que ellos tendrán que enfrentar de cara incluso al compromiso que tienen inmediatamente dentro de poco más de 2 meses, el 19 de mayo. Es difícil, señores, es difícil. Vuelvo y digo, el discurso ya es un compromiso de Estado. Se hicieron todos los actos protocolares con motivo del 180 aniversario del grito de independencia que nos
fechó en la declaración de un Estado libre y soberano llamado República Dominicana. Te de ofrendas florales, un desfile militar interesante, majestuoso. Se presentó un primer avión ensamblado en República Dominicana y se hizo galas realmente de lo que significa nuestra fuerza de defensa, nuestra fuerza del orden. En momentos importantes, es bueno decir, están ahí para que no se pierdan en eso. Y para que ustedes vean, yo pensé que con motivo de ser la fecha de la independencia y nosotros que nos independizamos de los haitianos, yo pensé que el presidente iba a hacer más énfasis en el tema haitiano. Fíjense que no mencionó el tema del canal, por donde comenzó toda esta última etapa de tensiones que hemos vivido con Haití. Fíjense que no mencionó las presiones que República Dominicana ha ejercido en la comunidad internacional precisamente buscando que haya una acción de la comunidad internacional para pacificar, para buscar vías de solución a la crisis político, social, económica que vive Haití. No mencionó, incluso mencionó la presa que se está haciendo, Miguel o Don Miguel, en la frontera, y no la mencionó en relación a lo que significa dentro del esquema de la disputa por el canal y por el río Masacre. Y es una consecuencia inmediatamente directa de esa situación. Simplemente mencionó que estaba en su fase de trabajo y que iba a aportar en cuanto a la agricultura, en cuanto a la ganadería, en cuanto al riego de esas tierras. Yo creo que fue un poco prudente, pero yo esperaba alguna reafirmación, porque eso mueve la reafirmación de dominicanidad en un momento donde se habla de la independencia nacional. Y además el tema haitiano une a los dominicanos, así como el tema dominicano une a los haitianos en dos intereses diferentes, pero de que los une, porque es un tema de constante tensión y presión. Ya veremos. La Alianza Rescate RD, yo comentaba la semana pasada con ustedes, yo tenía una visión muy clara y muy definida previo a las elecciones del 18 de febrero, de que era torpe, a mi juicio, de que no era una estrategia que yo veía correcta de la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, seguir tratando de empequeñecer a Abel Martínez y el PLD, tratando ellos de asumir el liderazgo de la oposición con una candidatura en el entorno del expresidente Leonel Fernández frente a una candidatura de un Nobel en esas grandes ligas de Abel Martínez. Porque mientras bajaba el PLD y Abel Martínez, la fuerza del pueblo no estaba subiendo en proporción importante de cara al candidato del partido de gobierno y en reelección, que es el presidente Luis Abinader. O sea, si usted empequeñece a Abel Martínez, pero eso le permite crecer y acercarse al candidato del partido oficial, usted dice tiene un sentido. Pero esto no es lo que se estaba produciendo. Estaba estancado prácticamente Leonel Fernández y la fuerza del pueblo en las encuestas en un 21, 22, 23, 24%. Pero Abel Martínez iba empequeñeciéndose hasta llegar hasta un 9% en las encuestas.
Y mi criterio era que si Leonel Fernández mantenía un 22 y llegaba a un 28, un 29, pero Abel Martínez y el PLD se mantenían alrededor de un 10%, entre los dos no tenían la capacidad cuantitativa para provocar una segunda vuelta en mayo. Y la única posibilidad real que tiene la oposición frente al candidato del partido de gobierno en reelección, Luis Abinader, es provocar una segunda vuelta. En una primera vuelta, muy, muy difícil que siquiera se le acerquen. Entonces, yo decía, él puede mantener su posición, pero no empequeñezcas más, porque van presionando el otro día, sacándole gente, haciendo una serie de cosas. No empequeñezcas más a tu aliado, porque después los votos no van a dar. No van a dar. Eso está empujando más hacia arriba al candidato del partido oficial, a la reelección de Luis Abinader. Esa es la idea que yo tenía antes de las elecciones. Cuando yo vi el desastre para la oposición en el resultado electoral, mi visión cambió en lo siguiente. El PLD demostró como partido que tiene mejor posición en cuanto a la estructura de cuadros y movimiento de sus militantes que la Fuerza del Pueblo. Y ahí están los números. El PLD sacó como partido un 22% en las municipales y la Fuerza del Pueblo apenas un 10, 12%. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí tengo los detalles. ¿Qué pasa? En ese sentido, lo que manda el librito es lograr una unidad de criterios que pudiera ser más viable con un Leonel Fernández de candidato a la presidencia y un PLD respaldándolo, aportando su estructura a una candidatura que tiene más prestancia, más popularidad, más fortaleza como candidato que la de Abel Martínez. Eso es el ABC, eso es lógico. Yo pensé que la oposición, visto el fracaso que tuvieron en las elecciones del 18 de febrero y lo que se le venía encima, que había apuntalado de una forma impresionante las elecciones hacia mayo, en la reelección del presidente Luis Abinader y la elección de diputados y senadores, porque había establecido una correlación de fuerza que daba 60. Así, a tabla rasa, daba 60% en favor del partido de gobierno y sus aliados. Yo pensé que eso iba a motivar una serie de acuerdos y de cercanía entre ellos, pero no. Primó el ego, primó la rabieta, primó la ñoñería y la cosa, y decidieron finalmente ir separados. Los indicios lo dieron bien claramente los dos candidatos los dos vicepresidentes que tuvo Leonel Fernández. Jaime David Fernández Mirabal primero, que fue el primero, y está como miembro del comité político del PLD, le pidió a Leonel que desistiera y que apoyara a Abel Martínez, porque ellos tienen la estructura. Pero la respuesta fue inmediata, de parte de otro vicepresidente de Leonel Fernández, pero que está con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que es el doctor Rafael Alburquerque, quien dijo que Leonel es que tiene la prestancia, que tiene las cosas y que quien debía ceder era el PLD. Ahí se quedó tipificado la diferencia de criterios para la posibilidad de una unificación de criterios de cara a las elecciones. Ahí se selló, entiendo yo, la vía de la derrota de la oposición frente al oficialismo
y la reelección de Luis Abinader. Yo creo que la oportunidad que tenía la oposición era llevar una candidatura unificada, promoviendo una candidatura unificada. Se habló hasta de un tercer candidato, que no fuera ni Leonel ni Abel, como una forma de zanjar la situación. Incluso, según mis fuentes, yo supe que Miguel Vargas estaba en disposición de dar el primer paso y decir: yo renuncio a mi candidatura presidencial en aras de que haya un acuerdo entre los dos grandes de la oposición de Rescate RD, que son el PLD y la Fuerza del Pueblo. O sea, como una forma de motivar esa negociación. Pero pudieron más los egos y pudieron más los entornos de los jefes de esos partidos, que realmente lo que yo entiendo que era una sensatez política. No es que a mí me guste o no me guste, yo estoy hablando de lo que el librito de política dice. Y eso es lo que dice el librito. Buscar una posición unificada para enfrentar a un candidato en la reelección que va como una tromba, en una forma arrolladora, inclusive captando más posiciones. La única oportunidad yo creo que la dejaron ir por la borda. El 19 dirá, porque fue tan penoso como la oposición planteó el tema de la derrota que sufrió en las elecciones municipales del 18 de febrero, que lo derivó única y sencillamente, por así decirlo, al hecho de indicar que se compraron votos y se compraron cédulas, apoyado en declaraciones de los observadores internacionales y nacionales, la OEA, Participación Ciudadana, que dijeron esto, pero que dijeron, sin embargo, que todo el mundo compró, que todo el mundo cayó en la práctica. Yo he oído decir de gentes de la oposición, de una forma muy tremendista, que la parte oficial compró 600,000 cédulas para evitar que personas de la oposición votaran en las elecciones municipales. Y yo me pregunto, yo digo, si tiene capacidad el gobierno, no económica, sino de evitar que 600,000 personas de la oposición vayan a votar porque le compren cédula o porque le den una asistencia social, por lo que usted quiera, la oposición está perdida. Porque ¿qué tipo de lealtades tiene la oposición entonces? Que la gente, su gente, que debe creer en sus proyectos, se vende porque el que a donde compran es porque hay quien venda. Nadie ha hecho ninguna denuncia de que fueron a comprarle la cédula y que él dijo que no. O el voto y él dijo que no. De ningún sitio. Entonces, si alguien compró fue porque alguien vendió también. ¿Dónde están las lealtades? Eso es lo penoso de este proceso. Y en eso se ha basado la oposición, en vez de hacer una mea culpa, de plantear cuál es nuestra debilidad política, estructural, organizativa, que provocó que nosotros perdiéramos las elecciones. Eso fue lo que debió plantear la oposición. Se han ido por la tangente, por la vía de la crítica y de decir lo más fácil. Nos arrollaron. Todo lo que están hablando de eso fueron gobiernos. Y deben saber en tal caso por dónde le entra el agua al coco, como dicen. Entonces, nadie que se sorprenda ni se haga el sueco en esa penosa situación. El tema es que a lo que más que llegaron los partidos fue a una alianza para apoyar senadores y diputados en algunos puntos. Por lo pronto, el PRM consolidó sus posiciones de 22 aliados, aunque Opción Democrática y la Fuerza del y la Fuerza Nacional Progresista no van a participar con el apoyo al presidente de la República en la boleta del PRM. Van a participar, María Teresa Cabrera va a ir como candidata presidencial por Opción Democrática, aunque va aliada en la parte municipal,
Y la Fuerza Nacional Progresista no va aliada en la parte presidencial tampoco, pero no lleva ningún candidato. En la parte congresual, el PLD se dividieron de la siguiente forma. Llegaron a acuerdos la oposición en 25 candidaturas. 12 de la Fuerza del Pueblo, 11 del PLD y 2 del PRD, encabezando 11. El PLD lleva candidaturas apoyadas por los demás en Azua, Barahona, Duarte, Elías Piña, Independencia, La Altagracia, Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. Los candidatos del PLD en esas demarcaciones serán apoyados también por los candidatos de las otras fuerzas de la oposición de Rescate RD. La Fuerza del Pueblo recibirá el apoyo de sus candidatos a senadores en Bauruco, el Distrito Nacional, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Salcedo, Sánchez Ramírez, San Juan y San Pedro de Macorís. Y los candidatos del PRD que recibirán el apoyo de los demás miembros de la Fuerza de Rescate RD, que son la Fuerza del Pueblo y el PLD, son en El Ceibo y en Atomayor. 2 candidatos del PLD a senadores, del PRD a senadores recibirán ese apoyo ahí. En Dajabón, Monseñor Noel, Monteplata, Peravia, Samaná, San Cristóbal y Santiago, el PLD irá con candidatos senatoriales propios y lo mismo hará también la Fuerza del Pueblo. O sea, a eso fue lo más que pudieron llegar al apoyo de 11 candidatos en un sitio y 12 candidatos en otro y 2 candidatos en otro por el Senado. ¿Cómo se va a reflejar eso en las presidenciales? Todo parece indicar que esto fortalece más lo que plantean las encuestas, todas las encuestas, de que Luis Abinader y la reelección tienen el terreno ganado. Por eso decíamos y sosteníamos que febrero signa mayo, aunque no se quiera extrapolar directamente, traza la ruta hacia dónde van las elecciones de mayo. Esta semana en mi columna Oye País, como les refería anteriormente, la titulo Una compra-venta vulgar y analizo este tema de la compra y venta de votos para la democracia dominicana en los procesos electorales. La comparto con ustedes a continuación. Si fue mucho o poco, no importa. Si fue tal o cual, o todos, no importa. Si antes se hacía, no importa. La comisión de un delito es pecaminoso no porque sea mayor o menor la cuantía, es el hecho. Lo pasado debe ser un marco de referencia, nunca razón para justificar lo ilegal, lo mal hecho hoy. Me refiero a las denuncias de compras de cédulas, entre otras bellaquerías que los organismos de observadores nacionales e internacionales registraron bajo la responsabilidad de los principales actores que compitieron en las elecciones del 18 de febrero. Una penosa práctica que se ha popularizado al extremo que hay grupos que se exponen en las inmediaciones de colegios electorales, listos a venderse a los compradores de cédulas y o compravotos, que pagan alrededor de 1,000 pesos y par de jumbos. Porque si hay quien compra la cédula o el voto, es porque hay quien lo oferta, quien lo vende. Peor aún, los observadores denunciantes le dan de lado al significado de la práctica para el proceso democrático, justificando que no representó ningún cambio en el resultado final de las votaciones. Justificar este hecho como una característica de las elecciones nacionales es una barbaridad, una desfachatez en la que todos participan y no niegan.
El oficialismo calla, regocijado por el triunfo, mientras la oposición llora su derrota, aduciendo que la compra de cédulas y votos les perjudicó cuantitativa y porcentualmente. La Junta Central Electoral se ha limitado a informar que tomará medidas. Penoso escenario y panorama hacia mayo. Si eso ocurrió en las municipales, es válido preguntarse, ¿qué esperar entonces en las presidenciales congresuales? La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra de Rusia contra Ucrania, la agresión rusa contra Ucrania, lleva 12.000 muertos, señores, y 6,5 millones de personas refugiadas y desplazadas. Una cosa horrible, cumple 2 años en este mes de febrero y esto no parece tener punto de acabe. Lo que los rusos pensaban que era una barrida muy fácil, muy cómoda, le ha resultado un hueso duro de roer y ha mantenido una confrontación en toda la parte del viejo continente entre esta parte de los que apoyan a Ucrania, a los agredidos de Ucrania, con el respaldo de la estructura de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, frente a la agresión rusa y las pretensiones y las intenciones de ocupar territorios y convertirse en un jeque de la zona del presidente ruso Vladimir Putin. Gonzalo Abarca presenta en el foro de La Voz de los Estados Unidos de América un debate sobre el tema, un debate interesante sobre el tema que pone en contexto qué ha pasado, en qué estamos y hacia dónde vamos en la crisis generada por la invasión rusa a Ucrania, que lejos de terminar parece que se incrementa cada vez. Con este tema, con este debate, concluyo la emisión de esta noche de Oye País, con una convocatoria para mañana aquí, nueva vez en Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos mañana. Los dejo con este debate de La Voz de los Estados Unidos de América sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta semana se cumplen 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, una guerra que hasta la fecha ha dejado más de 12.000 ucranianos muertos y cerca de 6.500.000 refugiados, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Se trata de un conflicto que se prolonga y hasta el momento no se vislumbra una solución negociada. La reciente caída de la ciudad de Avdiivka en manos de las tropas rusas es un duro golpe para Kiev, que busca desesperadamente la ayuda de Estados Unidos y Occidente. Hacemos contacto ya mismo con Celia Mendoza desde Kiev. Celia, ¿cómo perciben los ucranianos la resistencia de su país en este conflicto que ya entra en su 3er año? Gonzalo, hay un compromiso no solamente de aquellos que están en la línea de fuego, sino de esta nación. Hay un patriotismo que se ha ido solidificando desde esta invasión a gran escala por parte de los rusos. Pero también hay desesperación
a lo que podría suceder si no se aprueban los 60.000 millones de dólares que el Congreso estadounidense sigue evaluando si se dará o no. Y es por esto que las personas en ocasiones tienen dudas. Y lo peor es en aquellos lugares como en Kharkov, donde estuvimos y pudimos escuchar lo que sucede cerca a la frontera. Valentina Potaita tiene 71 años, vive en Kharkov, donde la amenaza de Rusia es imposible de ignorar. No tenemos dónde escondernos. Vivimos en casas particulares, pero de alguna manera por ahora todo ha estado bien para nosotros. No tenemos un lugar donde escondernos bajo tierra. Y si nos llega a impactar un misil, si es un golpe directo, no hay nada que podamos hacer. Aquí en Kharkiv, 2 años después, las personas se han acostumbrado al sonido de las alarmas a todas horas del día. Y la ciudad ha establecido un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Desde los primeros días de la guerra, a gran escala, los rusos llegaron a las afueras y la línea de batalla estaba justo allí. Y mi distrito, así como otros suburbios de la ciudad, sufrieron y tuve que mudarme a un distrito más seguro en Kharkov para esperar un tiempo a que pasara este horror. Pero luego, con la contraofensiva de septiembre, todo mejoró. Sin embargo, hay preocupación de si esto puede volver a cambiar aquí en la segunda ciudad más grande del país, que queda a 64 kilómetros de la frontera con Rusia, y donde los residentes siguen de cerca la derrota de las fuerzas ucranianas en Avdiivka, la mayor victoria de Vladimir Putin desde mayo de 2023, cuando lograron ocupar Bakhmut. Me resulta muy difícil leer este tipo de noticias. Trato de abstraerme porque las tomo muy cerca de mi corazón. Ganaremos. Nuestra gente ha sido asesinada, pero aún así no les daremos nuestra Ucrania. Cogeremos rastrillos, cogeremos palas e iremos contra ellos. Incluso si no tenemos armas para luchar, lucharemos con palas. En cualquier caso, no le daremos a Ucrania. Ganaremos al 100%. En las últimas horas se ha escuchado reportes desde la zona oriental del país, donde continúan las batallas. Asimismo, el presidente ucraniano hoy está en Leópolis, reuniéndose este viernes con los líderes del Senado demócratas, entre ellos Chuck Schumer, para hablar específicamente acerca de esos fondos, que según el mismo Zelensky ya se refleja en el costo de las vidas de los soldados quienes siguen cayendo en las trincheras. Celia, quédate con nosotros para que nos continúes dando, ¿no?, todo este contexto, lo que sucede en este momento en Ucrania, porque ahora para analizar las consecuencias políticas y militares de la guerra en ese país me acompaña el doctor Vladimir Rubinsky, él es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia, y el doctor Alexander Montero, él es experto en seguridad y defensa, CEO de Strategy and Global Risk. Bienvenidos ambos. Doctor Rubinsky, un placer tenerlo nuevamente. ¿Cuáles son las consecuencias previsibles de la continuidad de la guerra en Ucrania a corto plazo? En primer lugar, muchas gracias por la invitación a este programa. Yo creo que las consecuencias directas es claramente las vidas de los ucranianos que siguen muriendo, tanto los civiles como los militares en el frente de combate, que hace aún más grande todo el tema demográfico para Ucrania. Por otro lado, claramente se trata de los costos materiales. La guerra cuesta para cualquier país. En el caso de Ucrania, claramente se trata de que está acabando la plata, están acabando los recursos tangibles para poder continuar resistiendo a la fuerza rusa. Y por otro lado, también se trata de que la guerra claramente genera cansancio. Ya vimos las opiniones de las personas en las calles de Kharkiv, pero los ucranianos también cada vez enfrentan las dificultades a aún mayor escala y la continuación de la guerra les genera incertidumbre acerca de lo que viene. Ya, bien, doctor Montero, ¿qué tan importante es para Rusia el haber tomado la ciudad de Avdiivka, ¿no?, que es el primer gran avance del Kremlin en 9 meses, como lo ha dicho Celia Mendoza en su informe? Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Hay que tener en cuenta, cuando menos, 2 cosas. Por un lado, que Ucrania en el terreno es una cosa y en el mar es otra cosa. En tierra, infortunadamente, los reveses han sido muy marcados, muy fuertes. En el frente, en la línea de frente, lo más al oriente posible. Avdiivka tan solo era una de las ciudades que estaba bajo cerco ruso.
A mi modo de ver, el ejército ucraniano tardó mucho tiempo en retirarse y buscar una zona segura, pero posiblemente la demora tuvo que ver con la posición de Avdiivka, a 20 kilómetros de Donetsk, que es una de las principales ciudades tomadas por Rusia desde el Donbass, pero también por ser un sitio, un nudo ferroviario y un sitio de conexión de carreteras que impactaría, en el caso que caiga, como cayó efectivamente, otras ciudades del oriente ucraniano. Asimismo, se pone en riesgo otras ciudades más en esa táctica rusa muy clásica, muy convencional de guerra de cerco. Avdiivka duró cercada durante cerca de 6-7 meses, sí. Pero en este mismo momento, muy cercano a Avdiivka, Stepove, Permoviazka, Nevelsk, Ivnivsk, están en la misma situación que estaba Avdiivka. Falta ver si el mando ucraniano sigue cediendo terreno. A 2 años de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Vladimir Putin apuesta al desgaste de Occidente, mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte que el retraso de la ayuda en armas por parte de sus aliados de Occidente, en específico Estados Unidos, es aprovechado por Rusia en sus planes de ocupación. Continuamos con el análisis con el doctor Vladimir Rubinsky, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad ICESI en Cali, Colombia, y el doctor Alexander Montero, experto en seguridad y defensa. Y desde Kiev, nuestro enviado especial, Celia Mendoza. Doctor Montero, las sanciones que Estados Unidos y sus aliados, ¿no?, de Occidente han impuesto a Rusia, entre ellas el congelamiento de unos 500,000 millones de dólares, han sido efectivas, es decir, han logrado los efectos inicialmente previstos sobre la economía y el desarrollo del conflicto. No. Las sanciones buscaban, en efecto, una afectación mucho más fuerte, mucho más decisiva sobre la economía rusa. No obstante, hay que tener en cuenta que Rusia, desde 2014, ha venido ganando experiencia en cómo blindarse frente a sanciones occidentales después de la captura de Crimea. Es cierto, incluso aquí se está generando un efecto bastante curioso, paradójico, y es la militarización de la economía rusa. Justamente por esa militarización, el Fondo Monetario Internacional emitió un informe recientemente corrigiendo sus perspectivas de crecimiento de la economía rusa. Inicialmente preveía un crecimiento del 1.1% para este año y la corrección implica un 2.6% para este año. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional ha sugerido que la economía rusa va a crecer mucho más que todo el G7, creció el año pasado y este año también va a crecer. No es sostenible a largo plazo porque se trata del esfuerzo militar de la guerra, claro, pero es llamativo que ha logrado capotear las sanciones e incluso hacer crecer su economía. Claro, y vienen más sanciones, ¿no? Ya han sido anunciadas. Pero ahora, doctor Rubinsky, pese a que el presidente, y esto es importante porque hay como una dicotomía, no es que como hay una dicotomía, porque el presidente Biden está comprometido, ¿no?, a ayudar a Ucrania, y el Senado, que ya está controlado por demócratas, ya aprobó un paquete de ayuda por 61,000 millones de dólares, pero los republicanos se muestran contrarios, ¿no?, a apoyarlo en la Cámara. ¿Cómo interpretar ante los ojos de aliados y países comprometidos con Ucrania esta posición de Estados Unidos en realidad? A mi modo de ver, por supuesto, no hay duda entre los aliados de Estados Unidos que este país, los Estados Unidos de América, sí está con un compromiso muy firme para apoyar a Ucrania. Pero claramente lo que está pasando en Washington se genera mucha incertidumbre y mucha preocupación sobre no tanto el compromiso de los Estados Unidos, sino básicamente estas particularidades del escenario político que vive el país en este momento y claro, que puede demorar la llegada de la ayuda. Yo creo que esto es el mensaje, la lectura del mensaje que está dando fuera de Estados Unidos. Y recordemos que mientras la guerra se desarrolla, estamos en un año electoral acá en Estados Unidos, ¿no? Y bien, Celia, ¿cómo interpretan, tú que estás ahí en el terreno, has hablado con los ucranianos, cómo interpretan ellos el hecho de que no se ponen de acuerdo los políticos de Estados Unidos en cuanto al financiamiento para apoyarlos en esta guerra? Bueno, realmente esa es una pregunta que hemos escuchado una y otra vez, en especial cuando las personas saben que venimos de los Estados Unidos. Ellos no comprenden, obviamente entienden las consecuencias, pero también hablamos con otros ucranianos, quienes agradecen el apoyo que Estados Unidos ha venido dando desde el inicio de la guerra y entienden que hay una pugna interna dentro del país
que obviamente se refleja en las acciones del Congreso. Sin embargo, uno de los hombres que entrevistamos aquí en la capital nos decía que a la larga, si los Estados Unidos no entregan los fondos, saben que Europa no los dejará solos. Y esto se recalcó durante los últimos días cuando Zelensky tuvo una llamada con líderes de la Unión Europea, quienes reiteraron esto. Al mismo tiempo, el Reino Unido anunció que estaría entregando 200 tanques antimisiles para recordarle al mundo en general que ellos seguirán ahí a pesar de lo que pase este año con las elecciones. Una incertidumbre monumental, ciertamente. Ahora, doctor Montero, ¿qué mensaje podría estar recibiendo un país como China, por ejemplo, al ver las divisiones en Estados Unidos sobre la ayuda a un aliado como Ucrania? Mire, es una pregunta tremendamente interesante porque ver la crisis entre Ucrania y Rusia como algo local es evidentemente algo fuera de foco. Es el trasfondo de una competencia entre Rusia, China y Estados Unidos. China muy seguramente está tomando atenta nota que no hay una perspectiva monolítica real. Sobre el papel seguramente lo haya, sobre el papel los gobiernos occidentales, especialmente Estados Unidos, haya querido tener un liderazgo, pero en la práctica se está viendo que hay fracturas. Por lo tanto, esas fracturas se pueden replicar a otras áreas y a otros bloques. Lo está intentando China en el Medio Oriente, lo está intentando China en América Latina. Muy seguramente va a aprovechar estas fisuras para generar situaciones de crisis y de caos en otras regiones. Bueno, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Doctor Montero, sus conclusiones sobre esta guerra que ya entra en su tercer año, ¿no? El gran desafío, tanto militar como político. Adelante. Yo soy un tanto pesimista, de pronto más pesimista que Vladimir. Enfrentamos un año electoral en Europa, en Estados Unidos, en la misma Rusia. Esto va a poner el tema de la guerra como un botín electoral. Los gobiernos no van a querer incrementar su gasto. De pronto, sobre todo esto, el tema del gasto y el apoyo económico a Ucrania. Sin este oxígeno, infortunadamente, Ucrania no va a poder enfrentar a Rusia, quien se ha amarrado al terreno con unas defensas muy sólidas. Y muy seguramente nos estamos preparando para una contraofensiva rusa mucho más potente de las que hemos visto en el pasado. Ahora, doctor Rubinsky, su lectura de todo lo que está sucediendo. Yo creo que la guerra en Ucrania nos dio muchas sorpresas, pero también muchos aprendizajes. Yo creo que donde estamos ahora en esta guerra, nadie puede predecir este status quo que se logró y que se mantiene en este momento. Donde sí soy un poco más optimista que mi colega Alexander es precisamente porque una de las grandes sorpresas que nos dio Ucrania es la capacidad, el hecho que los ucranianos sí están arriesgando sus vidas, sí están perdiendo sus vidas para defender la soberanía de Ucrania, para no dejar que Putin realmente logre sus planes. Y yo creo que allí está un potencial que hay que ver y que hay que saber que Ucrania sí sigue luchando. Claro, pero es una especie de David contra Goliat. Pero, en su opinión, ¿es sostenible esa situación o no? Mira, yo, aparte de hablar de Ucrania, yo creo que también debemos que reconocer las debilidades de Putin. Tal y como ya se mencionó, en este caso, él tiene un año más o menos antes que la economía puede comenzar a tener un declive y caerse. Entonces, él sí tiene que también buscar una terminación, por lo menos, de lo que está, de esta fase activa, lo que está haciendo en este momento. Bueno, muy bien. Y Celia, vamos a hablar del futuro ahora. ¿Cómo lo ven los ucranianos el futuro? Háblanos, por favor, de sus esperanzas, de sus temores. Adelante. Gonzalo, realmente el futuro es algo en lo que ellos no piensan mucho, teniendo en cuenta que no se sabe cuándo terminará esta guerra. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que están estableciendo una nueva identidad nacional, creando una división entre los rusos y los ucranianos. Ellos ya no quieren que se les llame al vodka, ellos tienen su nombre particular aquí en el país. Están sacando los libros de historia que muestran que Kiev es mucho más antigua que Moscú, que muestran las divisiones, y también están reiterando que esta idea que dijo Vladimir Putin al inicio de esta invasión y era para defender a los rusos que hablaban en ruso. Recordemos que la zona fronteriza se habla más ruso que ucraniano. En el oriente esa es la lengua, pero aquí en el occidente, en la zona de Leópolis, se habla más el ucraniano.
realmente no tiene una validez. Y esto es algo que han visto inclusive aquellos que en algún momento veían a los rusos como hermanos. Así que lo que hemos visto es una creación de un nuevo sentimiento patriótico y desde luego de este compromiso que tiene el país, Gonzalo. De hecho, se ha hecho un frente en el país donde todos los canales noticiosos dan una programación única. Se cambia el canal y es la misma programación. Y eso muestra ese frente que ha hecho el país en esta lucha que ya lleva 2 años y donde también hay que recordar, muchos han regresado después de haber escapado en los primeros meses de la guerra. Ciertamente, muchos de los refugiados han regresado, de acuerdo a ACNUR, a Ucrania y están dispuestos a luchar, como lo dices. Pero bien, muchísimas gracias, Celia Mendoza, desde Kiev. Cuídate mucho. Excelente tus informes. Muchísimas gracias al doctor también Vladimir Rubinsky y al doctor Alexander Montero. Bien, llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.